Hola, hola a todos, yo soy Maide y en mi canal encontrarás recetas que hago en el día a día. Y esta semana hice arepas y ustedes se preguntarán, ¿qué hace una cubana haciendo arepas? Pues sí, les cuento que sí, que yo hago arepas. Y para esto vamos a necesitar esta harina, la harina de la marca Pan, es una harina de maíz. Me voy a confesar, yo también uso la maseca, las dos me gustan, pero vamos a seguir las reglas hoy y vamos a hacerla con esta masa. Vamos a agregar 2 tazas de harina. Y déjenme decirle a las venezolanas, colombianas que son expertas haciendo arepa que cualquier sugerencia para mejorarlas es súper bien recibida. Y ahora sí, ya tenemos la harina. Le vamos a agregar una cucharadita de sal. Revolvemos y mezclamos bien todo esto. Y ahora sí vamos a agregar el agua. Yo le agrego el agua un poco tibia. Eso fue un tip que me dieron. Le voy a agregar 2 tazas primero. Yo tengo una controversia siempre con el agua porque todas las recetas dicen que 2 tazas y media. Pero mira, a mí con 2 tazas y media esa masa me queda muy aguada. Así que yo le pongo 2 tazas y un poquito más, que viene siendo 2 tazas y un cuarto más de taza de agua. Y con eso me funciona. Porque sí me ha pasado que cuando no le pones suficiente agua, y díganme ustedes que son expertas, cuando cocinas la arepa como que se abre en el medio. Así que, ojito, tengan mucho cuidado con eso, que no les quede muy fuerte la masa. Y ahora sí, aquí amasando todo. Como les decía, le agrego un poquito más de agua. Y ya va quedando mi masa. Esto es súper, súper fácil. Y ahora sí, ya está lista la masa. Vamos a colocarla en este plato para que sea más fácil de manipular. Y aquí le voy a enseñar mi técnica, que no es tan técnica, pero es la que yo uso y me funciona súper bien. Acá yo hago una bolita y con las manos así, de lado a lado, quedó mi arepa. Aproximadamente es 1/3 de pulgada de grosor. Miren, yo creo que yo no las hago muy grandes para las que he comido otras veces, pero esta masa a mí me rindió exactamente 11 arepas. La medida dice que rinde 10, pero a mí en mi caso me rindió 11. Igual me quedaron bien ricas. Y así voy otra vez con mi técnica, que ni es tan técnica, pero ya les dije, me funciona muy bien. Y ya tengo mi otra arepita hecha. Ya les digo, venezolanas, colombianas, cualquier sugerencia es bien recibida. Y aquí les muestro, me salieron 11 arepas y ya están listitas para llevar a cocinar. Vamos a encender el fuego. Yo lo regulo a fuego medio, colocamos una sartén. Y aquí yo le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Este aceite no se quiere esparcir bien por la sartén, pero aquí con ayuda de la arepa voy a lograr que todo se esparza. Y ahora sí, ya ven, voy a embarrar mi arepita de aceite. Incluso a mí me gusta, cuando las volteo del otro lado, agregarle también un poquito de aceite. Eso es algo mío muy personal, que me lo inventé, pero me funciona. Y esto sí lo vamos a cocinar por 5 minutos de cada lado. Se toma un poquito, pero hay que asegurarse de que queden bien cocidas las arepas. Y aquí sí volteamos. Les voy a confesar que yo las volví a voltear porque a mí me gusta que queden un poquito más oscuras, como que se le vean los punticos negros, porque siento que ya a ese punto sí están bien, bien cociditas. A veces las dejo un poquito doradas, las guardo porque ya sé que también están cocinadas, pero a veces las guardo así y al otro día las quiero calentar, las quiero preparar para mis niños y pues vuelvo y las caliento un poquito y ahí sí las termino de dorar. Así me quedaron, miren, como les decía, yo las dejo así con los puntitos. Ustedes déjenme saber cómo las hacen, si esto es lo correcto, pero a mí me gustan así y siento que quedan bien cocinadas adentro, que es lo más importante. Y ahora sí, vamos a rellenarla. Esto se puede rellenar con carne de pollo, con carne de res, una ropa vieja. Uy, me encanta. Yo las ligo con ropa vieja. Ahí estoy mezclando Cuba y Colombia y Venezuela, pero me encanta. En este caso le voy a poner queso porque son las favoritas de mi hijo. Miren, como ven, están calentitas. Y aún así yo le pongo el queso. Una para cada uno, ya les estaba diciendo. Y aún así le estaba comentando que aunque la arepa está caliente,
les voy a mostrar que las llevo otra vez un momentico al fuego para que ese queso se derrita bien, pero bien. El queso que estoy usando es queso mozzarella fresco. Y ahora sí, miren, me quedé como una especie de taquito. Hay gente que le pone el queso dentro de la masa, pero yo lo prefiero así. Y como les comentaba, los llevo otra vez a la sartén para derretir bien ese queso. Y miren, así quedan. Así es como les gusta a mi familia, como me gusta a mí. Miren este queso como se estira. Ya les decía que esto es muy práctico, la arepa de verdad, para un desayuno, para una meriendita. Yo sé que en otros países lo comen a toda hora. Espero les haya gustado la receta, la puedan hacer en casa. Y sí, aquí esta cubana haciendo arepa. Salud, bendición y buen provecho. Bye.